Bueno, ¿cómo están? Bueno, y espero que cuando acabemos esta charla estén mejor. Pues imagínense el tema, dice que cambio interior para la realización personal. Cuando yo me encuentro con ese título, empiezo a pensar, uy, esto tiene que ver más con ser persona que con otra cosa. O sea, no tiene que ver con de dónde naciste, o hasta cuándo estudiaste, o dónde trabajas, o dónde vives. Tiene que ver es con ser persona. O sea que este tema nos aplica a todos, ¿cierto? A todas y a todos. Y por tanto, digamos, para poder arrancar ese tema, yo me planteé una pregunta. Si estamos hablando de cosas que tienen que ver con personas, ¿qué es eso que nos une como personas? ¿Qué es eso que es común para todos nosotros como personas? Y esa sería como la pregunta de arranque. Y con esa pregunta de arranque yo empecé a buscar respuestas y entonces quiero compartir algunas de las respuestas que encontré a esa pregunta con ustedes para ver si eso nos va llevando a donde queremos llegar. Miren, lo primero que nos une a todos como seres humanos, como personas, no, es la necesidad de comunicarnos, la necesidad de expresarnos, la necesidad de ser comprendidos. O sea, cada uno de nosotros quiere ser comprendido, quiere ser escuchado, quiere comunicarse. Y afortunadamente como especie, nosotros, bueno, voy a pasarle el micrófono, y afortunadamente como especie inventamos la comunicación y el lenguaje, y a través del lenguaje podemos expresarnos, y a través del lenguaje podemos comunicarnos y ayudarnos a que los demás nos comprendan. Pero bueno, yo encontré más respuestas a la pregunta de qué es lo que nos une. La primera cosa es esto de ser comprendidos. Y es que en esencia, lo segundo que nos conecta es que somos seres emocionales. Y esas emociones nos conectan con nuestra esencia, nos conectan con nuestro yo interior. Nos conectan como con lo mejor de nosotros mismos. Entonces este es el segundo elemento que tenemos en común. Veamos el tercero. ¿Sí? El tercero es que a algunas personas se les dificulta aprender. A otras se les dificulta o tienen problemas en el trabajo. Otras más posiblemente pueden tener problemas familiares. Quizás otras tengan problemas económicos e incluso algunas tengan problemas de salud. Todos tenemos problemas. Y no importa de dónde venimos. No importa si somos de Colombia o somos del África o somos de Europa o de Estados Unidos. Todas las personas tenemos problemas. Todos somos vulnerables. Y eso también nos une. También es común en todos nosotros. Es que estamos hechos de lo mismo. Tenemos un mismo origen. ¿Sí? No obstante que todas esas cosas nos unen, ¿cierto? Y queremos ser comprendidos, pero a veces nos cuesta tanto trabajo comprender a los demás. A veces ni siquiera hacemos el esfuerzo de comprender a los demás. El lenguaje es una herramienta poderosa, ¿sí? Pero a veces lo usamos para herir. Y hay una frase muy vieja hindú que quiero compartir con ustedes. Dice algo así como esto, ¿no? La palabra es más fuerte que el agua y la roca es más fuerte que el corazón. Sin embargo, cuando el agua cae sin cesar sobre la roca, deja en ella su huella, ¿cuánto más no hará la palabra sobre el corazón? Entonces, lo que quiere decir es que el lenguaje tiene el poder de construir, pero también el poder de destruir. Entonces, muchas veces usamos el lenguaje para herir a los demás. Si bien las emociones nos conectan, a veces las emociones se apoderan de nosotros. Y a veces hacemos cosas, ¿sí?, de las cuales nos podríamos arrepentir, llevados, por ejemplo, por la ira. ¿Cierto? Y lo otro es que a pesar de que todos tenemos problemas, el problema con los problemas es que a veces nos derrumban, a veces nos derrotan, a veces los problemas son tan grandes que nos rendimos. ¿Sí? Y además de eso, está la última cosa, ¿no? Lo de que tenemos el mismo origen y estamos hechos de lo mismo, pero a pesar de estar hechos de lo mismo y tener el mismo origen, ¿sí?, lo que ha sucedido muchas veces es que tendemos a trazar límites, tendremos a trazar fronteras, a dividir en grupos. Entonces hemos dividido el mundo en límites. Entonces gente de otros países, nosotros y ellos.
Gentes de otras clases sociales, nosotros y ellos. Gentes de otras empresas, nosotros y ellos. Gentes de otro equipo de fútbol, nosotros y ellos. O sea, trazamos límites todo el tiempo, límites raciales, límites sociales, ¿sí? Y entonces rompemos lo que en esencia debería estar unido. Y claro, no es un panorama totalmente alentador, pero a pesar de que es un poco pesimista este último pedazo, esta última diapositiva y esta información que tengo allí presentada, diría que tengo una buena noticia para ustedes, ¿sí? La buena noticia es que tenemos un quinto aspecto en común, y es que todos tenemos el potencial de ser mejores. Todos tenemos el potencial de ser mejores, de cambiar y de hacer cosas mejores por uno mismo, por el mundo, por los demás. Y esa es la buena noticia, porque uno diría, oiga, comprender antes que ser comprendidos nos enaltece, nos hace más humanos, ¿cierto? Compartir nuestros sentimientos nos conecta, ¿sí? Nos junta, nos hace cercanos unos a otros. Las dificultades nos fortalecen, pero además nos hacen solidarios. Romper las barreras nos hace más humanos, nos fortalece como familia, como comunidad, como especie. O sea que hay una buena noticia, porque podemos ser mejores de lo que somos. Y todos tenemos la posibilidad de ser mejores de lo que somos. Una versión mejorada de mí mismo, no otro, yo, pero en una versión mejorada. O sea, es lo que nos une, más que lo que nos separa, lo que nos invita a cambiar, lo que nos invita a ser mejores. Por todo eso que nos une es que deberíamos intentar ser mejores. Entonces uno diría, bueno, ¿qué se necesita para que alguien quiera mejorar, para que alguien quiera sumarse a un cambio como el que hemos visto? ¿Qué se necesita? Y yo les voy a dar la receta. Si quieren tomar nota, aquí va la receta. Primer paso, ¿no? Para sumarse a eso. Primer paso, querer. Querer cambiar, porque es que resulta que nadie cambia por imposición de un tercero. O sea, yo puedo querer que mis hijos cambien y decirles, cambie papito. Pero si él no quiere cambiar, no cambia. Entonces el primer paso es que uno quiera cambiar. Que uno quiera cambiar. El segundo paso de la receta es creer. Porque yo puedo querer cambiar, pero si no creo que es posible. O sea, yo quiero cambiar, pero es que está muy difícil. Entonces cuando yo digo, uy, está muy difícil, y empiezo a poner excusas porque no creo que sea posible, lo que estoy haciendo es poniendo una barrera delante de mí que no me deja cambiar. Entonces el segundo paso para ser mejor es creer. Ustedes conocen la marca de carros Ford. Esa marca de carros, el nombre está de hecho a partir de su fundador. Su fundador es el señor Henry Ford, que vivió por allá a principios de 1900, ¿sí? Y ese señor dijo una cosa que a mí me gusta mucho y que quiero compartirles. Dice, tanto si crees como si crees que no puedes, estás en lo cierto. O sea, si crees que puedes, puedes hacerlo. Si crees que no puedes, no puedes hacerlo. Entonces, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. El segundo paso es inevitablemente creer. ¿Cuál era el primero? Querer. Y el segundo, creer. Listo, ahí vamos, ¿no? No está difícil la receta, fácil. Tercer paso de la receta, aprender. Porque resulta que los cambios en la vida requieren que aprendamos a hacer cosas diferentes que las que sabíamos hacer. Porque si solo hacemos lo que sabemos hacer, no podemos ser mejores de lo que ya somos. Entonces necesitamos aprender a hacer nuevas cosas. Por ejemplo, digamos ya que están aquí de la red de amigas de Surtimax, entonces presente y presente, ¿cierto? Ya que están aquí uno diría, oiga, yo que soy de la red de amigas de Surtimax, quisiera aumentar las personas que usan mi código. ¿Cómo hago? Pues es muy fácil y les voy a decir cómo, ¿sí? Tienen un montón de compañeras al lado que lo están haciendo también. Compartan sus experiencias y aprendan unas de otras. Aprender.
Aprender. ¿Por qué aprender es tan importante? Pues yo les preguntaría a ustedes, a sus hijos o a sus nietos, ¿no les dicen en el colegio qué hay que hacer? ¿Y por qué les dicen eso? Porque aprendiendo se preparan para el futuro. Porque aprendiendo se preparan para el futuro. Por eso cuando uno le pregunta a un niño, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta súper relevante, pero esa pregunta siempre irá amarrada a, por eso hay que estudiar en el colegio. Por eso hay que estudiar, porque hay que aprender, porque el que aprende se hace dueño de su futuro. Quien está dispuesto a aprender, se le abren las puertas del futuro. Entonces el tercer paso es aprender. Y la cuarta cosa de la receta es hacer. Ahora, claro, es que es obvio que para cambiar hay que hacer. Sí, pero les voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya estoy en la edad de la estadística. ¿Ustedes saben qué es la edad de la estadística? Bueno, es fácil, ¿no? Entonces, la edad de la estadística es aquella que dice que los ejecutivos que están entre 45 años y 50 años son los más propensos a tener ataque cardíaco. Eso es lo que dice la estadística. Entonces ya estoy en una edad peligrosa, ¿no? Que estoy en la edad de la estadística. Entonces yo como sé que estoy en la edad de la estadística, digo, bueno, yo tengo que evitar el ataque cardíaco. Tengo pelados en la casa que toca sacar adelante, ¿cierto? Hay que comprar el mercado, en fin, todas las cosas. Y entonces digo, desde mañana voy a hacer ejercicio. Desde mañana voy a hacer ejercicio. Entonces pongo el despertador más temprano, suena el despertador, yo medio abro el ojo, ¿sí? Y digo, no, está muy oscuro y mucho frío y mejor 5 minutos más y vuelvo y lo cierro y no pasó nada. Entonces, si bien yo quería, no lo hice. Entonces hay que hacerlo. O sea, el cambio hay que obligarse a hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es que un cambio sin acción es solo una intención. Y el último paso es persistir. ¿Por qué persistir? Porque yo me levanté hoy e hice el ejercicio hoy, pero si no me levanto mañana es como si no hubiera hecho nada. ¿Sí? Es como si no hubiera hecho nada. Es como cuando pequeño, que alguna vez mi mamá me dijo, Chino, es que usted es muy antipático. Entonces yo le dije a mi mamá, desde mañana voy a ser simpático. Desde mañana voy a ser simpático. ¿Y qué hice? Al día siguiente, la sonrisa de oreja a oreja, saludaba a todo el mundo, de pico a las niñas y de abrazo a los hombres. El más simpático del mundo. Y al tercer día, el mismo antipático de siempre. Entonces cuando uno dice el mismo de siempre, lo que está diciendo es no cambió. El mismo de siempre no cambió. Ay, pero sí, yo el otro día estuve simpático. Pero eso no es un cambio. Eso es un intento de cambio. Intentó cambiar. Entonces un cambio sin permanencia es un intento de cambio. Y ahí está nuestra receta. Para cambiar se necesita querer, creer, aprender, hacer y persistir. Eso es lo que se necesita para cambiar. Pero hasta ahí todo suena muy bonito. ¿Y qué me motiva a mí a hacer todo eso? ¿Qué me motiva a mí a hacer todo eso? Entonces tiene que ver con la manera en que nosotros vemos la vida. Con la manera como vemos las cosas y nos relacionamos con el mundo. Es decir, con nuestra actitud. Entonces estas dos cosas, el querer y el creer, son motivadas por la actitud. Y actitud es una de esas palabras que usamos mucho en nuestro lenguaje diario, muchísimo las usamos, pero no siempre tenemos claro qué significan. O sea, a veces son de esas palabras que son como enredosas y entonces hay que mirar cómo es que eso se come. Y voy a tratar de explicarles un poquito. La pregunta entonces, si el factor desencadenante es la actitud, ¿cuál actitud? ¿Cuál? ¿Y cómo la desencadeno? Porque yo quisiera montarme en ese cambio que hemos visto. Entonces, ¿cómo la desencadeno? Entonces voy a empezar por explicarles el tema de las actitudes. Entonces veamos algunas actitudes que seguramente ustedes conocen. ¿Ustedes han visto pesimistas? El pesimista tiende a ver el vaso medio vacío, ¿cierto? Se queja el pesimista. Pero también hay, por ejemplo, la víctima, está el utilitarista, está el materialista,
está el superficial. Una característica que tienen las actitudes es que cada actitud tiene una contraria, una que se le opone. Entonces, ¿qué se le opone al pesimista? El optimista. A la víctima, el luchador. Al utilitarista, el generoso. Al materialista, el espiritual. Y al superficial, el profundo. Entonces, la primera vez que yo vi este listado, yo tuve la tentación de decir, es que hay actitudes negativas y hay actitudes positivas. ¿Y por qué digo que tuve la tentación? Porque tuve que pensarlo. ¿Será que esto sí es negativo y será que esto sí es positivo? ¿Será justo decir que una pesimista o el víctima es negativo mientras que los otros son positivos? ¿Será? Entonces tuve como esa tentación y entonces quise como investigar más a ver cómo era el tema, ¿cierto? Y resulta que me encontré con una frase con una entrevista que Yamid Amad le hizo a José Saramago. José Saramago es un portugués, escritor de libros que ganó el premio Nobel como Gabriel García Márquez. Y entonces en esa entrevista José Saramago le dijo a Yamid Amad, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están felices con lo que hay. Y entonces cuando yo escuché eso, dije, uy, o sea que los pesimistas son necesarios. Y también podría decir uno, o sea que el optimista tiene una cara negativa, la cara del conformismo. O sea que tampoco es del todo justo achacar negativas versus positivas. Entonces, ¿por qué yo a alguien le digo tienes una actitud negativa? Cuando le digo a alguien que tiene una actitud negativa, lo que estoy diciéndole es no me gusta tu actitud. Pero no es que la actitud en sí sea negativa o positiva. Entonces, ¿qué son? Y esto tiene una respuesta fácil, ¿sí? Este lado, el derecho, son personas que tienen una mirada cualitativa de la vida. Mientras que el del lado izquierdo son personas que tienen una mirada cuantitativa de la vida. Y voy a tratar de explicarles eso qué significa y cómo es. ¿De acuerdo? Miremos, quien tiene una mirada cuantitativa de la vida, pues ve la cantidad. Mientras que quien tiene una mirada cualitativa de la vida ve la calidad. Quien tiene una mirada cuantitativa de la vida prioriza el tener y el lograr. Quien tiene una mirada cualitativa de la vida prioriza el ser. Quien tiene una mirada cuantitativa de la vida le importa ganar y en todo caso no perder. Quien tiene una mirada cualitativa de la vida le importa aprender y dar. Quien tiene una mirada cuantitativa de la vida se rige por el interés, mientras que quien tiene una mirada cualitativa de la vida se rige por los valores. Quien tiene una mirada cuantitativa de la vida busca el logro de metas materiales, el éxito o el poder, mientras que quien tiene una mirada cualitativa de la vida busca el sentido. El sentido es el significado de las cosas. Entonces el lado izquierdo está en el campo de las ambiciones, mientras que el lado derecho está en el campo de las aspiraciones. Entonces mi abuelita cuando yo era pequeño alguna vez me dijo, mijo, tenga muchas ambiciones, pero tenga grandes aspiraciones. Porque las ambiciones están en el campo de lo material, mientras que las ambiciones están en el campo del desarrollo humano y lo espiritual. Las aspiraciones, sí. Entonces, tenga muchas ambiciones, pero tenga grandes aspiraciones. Y eso, cuando yo escuché esa frase no la entendí, pero muchos años después lo que entendí es una cosa. Lo que entendí es que ninguno de nosotros es una sola actitud. En realidad es un conjunto de actitudes. Entonces, en algunos aspectos de nuestra vida, nosotros nos regimos por lo cuantitativo y en otros aspectos de la vida nos regimos por lo cualitativo. O sea, tenemos ambiciones y al mismo tiempo tenemos aspiraciones. ¿Está clara la idea? Entonces, no somos una actitud. Somos un conjunto de actitudes. Y la mayoría de nosotros está más o menos en la mitad. Está más o menos en la mitad. No está tan cargado a un lado o tan cargado al otro. La mayoría. Ahora, ambiciones y aspiraciones
confluyen en un solo concepto que se llama el propósito. El propósito habla del para qué. ¿Para qué estamos acá? Se encuentra en ese punto de equilibrio entre nuestras aspiraciones y nuestras ambiciones. El propósito nos conecta con nuestro proyecto de vida. Por eso uno debería decir que hay dos momentos en la vida que son absolutamente relevantes. El día que naciste y el día que entendiste para qué. Son absolutamente determinantes. Esto es cierto en el mundo real. Y voy a compartirles por qué esto es cierto en el mundo real. Resulta que en España una empresa hizo una encuesta de felicidad en el trabajo para ver cuáles eran las profesiones más felices. Y miren lo que encontró. Número 1, bomberos. Número 2, maestros. Número 3, periodistas. Y entonces esa encuesta como que rompe el mito de que uno es feliz en el trabajo si gana harto. Como que no tiene nada que ver. Porque cuando cruzaron esto contra las profesiones mejor remuneradas en España, encontraron que estos 3 ni siquiera aparecen. Ni siquiera aparecen. Entonces, ¿por qué los bomberos son tan felices en su trabajo? Porque tiene propósito. Porque ese trabajo está conectado con su proyecto de vida y dio respuesta al ¿para qué estoy yo aquí? Entonces, si tú le preguntas a un bombero ¿para qué estás aquí? El bombero te va a decir para salvar vidas. Y eso le halla mucho sentido a esa persona. Entonces es una persona que es inevitablemente feliz en su trabajo. ¿Queda clara la idea? Un trabajo que responde el ¿para qué estoy yo aquí? Y claro, esto suena lejos, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, chévere. Pero ¿y en Colombia? Quiero presentarles a estas 4 mujeres. Ana Yolanda, Ana Lucía, Josefina y Jaysulí. Esas 4 mujeres tienen algo en común, más allá de ser mujeres, ¿no? Tienen algo en común. Claro, es que están contentas, están alegres, sí, tienen otra cosa en común. Las 4 fueron ganadoras del Premio a la Mujer Cafán. ¿Ustedes saben qué es el Premio a la Mujer Cafán en Colombia? Es un premio muy importante porque reconoce a aquellas mujeres que han gastado su vida, que han invertido su tiempo en ayudar a los demás. O sea, no es algo fortuito, no es algo temporal, son personas que literalmente han dedicado su vida a eso. Y ese premio reconoce esa entrega, reconoce ese tiempo. No son personas que tengan un gran sueldo, pero son personas que tienen un gran espíritu, que tienen una gran voluntad de ayudar y lo hacen sin esperar nada a cambio, porque ni siquiera fueron ellas las que se postularon al premio, las postularon otras personas que las conocían. Entonces estas son personas que son felices y que dedican su vida a una causa, porque en esa causa encontraron la respuesta del ¿para qué? O sea, tienen una vida con propósito. Una vida con propósito es súper importante para que uno se conecte y quiera hacer cambios. Encontrar el propósito de lo que yo hago, el para qué estoy aquí, hace una enorme diferencia en términos de la capacidad mía de cambiar. Porque eso de querer y creer empieza por tener un estímulo tan grande como el propósito. ¿Y ustedes por qué están acá? ¿La red de amigas les da algo? ¿Les ayuda a conectarse con ese proyecto de vida? ¿A que su proyecto de vida se consolide? ¿Qué tipo de cosas les da? ¿Qué les ofrece? ¿Les ofrece quizás reconocimiento? ¿Sí? ¿Les ofrece quizás ganar independencia? ¿Les ofrece quizás contribuir a proveer a sus hogares lo que sus hogares necesitan? ¿Quizás aprender nuevas cosas para ser mejores? Lo importante es si eso se conecta o no con su proyecto de vida. Porque al final eso no responde la respuesta del para qué. La respuesta del para qué la tiene que responder cada uno de ustedes. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros queremos que sean las otras personas las que cambien. Que nosotros condicionamos nuestro cambio a que sucedan cosas afuera de nosotros. Es que yo seré mejor trabajador cuando mi jefe me dé un aumento. Es que yo seré mejor marido cuando mi esposa me lleve el desayuno a la cama. Es que yo seré mejor papá cuando mis hijos no me alcen la voz. Y lo que no nos damos cuenta es que un cambio en nosotros
puede provocar un cambio en los demás. Y entonces el cambio debe ser un cambio interior, que empieza por mí mismo. Y ese cambio interior me va a ayudar a conectarme con mi proyecto de vida, a encontrar el propósito de las cosas que hago, para que esas cosas le den sentido a mi vida y me ayuden a ser feliz. Colorín colorado. En este lugar de internet hay más información de todo esto que hemos hablado para que quien quiera consultarlo pueda consultarlo allí. Muchas gracias a todas.